El expresidente Alberto Fujimori falleció este miércoles a los 86 años de edad. El exmandatario se encontraba en libertad desde diciembre del 2023, cuando el Tribunal Constitucional ordenó al INPE su liberación inmediata, tras declarar válido el indulto humanitario otorgado por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre del 2017. Fujimori, quien gobernó el país entre 1990 y el 2000 y que fue condenado en abril del 2009 a 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado con alevosía y lesiones graves por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, se encontraba delicado de salud desde hace una semana, según informaron fuentes del comercio. Amado por unos y repudiado por otros, el otrora mandatario y fundador de Cambio 90 y el movimiento fujimorista pasó de ser un outsider a uno de los presidentes que más impactó en la historia moderna de la vida republicana del Perú. En este video te contamos cuáles fueron los 10 hitos políticos que marcaron el ascenso y la caída de Alberto Fujimori Fujimori. Un mes antes de la primera vuelta, Alberto Fujimori solamente tenía 2% de intención de voto. Sin embargo, logró pasar al balotaje final con el favorito de las elecciones de los 90, el escritor Mario Vargas Llosa, candidato del ya desaparecido Frente Democrático Fredemo. 2 días antes de la definición, ambos postulantes contrastaron sus ideas en un acalorado debate, que Fujimori cerró con una imagen que hasta hoy se recuerda. Mostró la portada de Diario Ojo, que daba como ganador a Vargas Llosa. El candidato de Cambio 90 acusó a Vargas Llosa de liderar una guerra sucia, un golpe del que el novelista no pudo reponerse. Unos días después, Fujimori logró el 62.4% de los votos frente al 37.6% de Vargas Llosa, y así iniciaría la etapa de Alberto Fujimori dentro del Palacio de Gobierno. Con menos de 2 años en el poder, Fujimori anunció en un mensaje a la nación su decisión de disolver el Congreso de la República, donde la mayoría estaba en manos de la oposición. Además, anunció la intervención y la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal de Garantías Constitucionales, predecesor a lo que hoy es el Tribunal Constitucional. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Su argumento fue que el Perú requería fortalecer la lucha contra el terrorismo, dándole protagonismo a las Fuerzas Armadas y respaldándolas con legislación antisubversiva, así como erradicar la corrupción y reformar las instituciones. Mientras el discurso era transmitido, las Fuerzas Armadas salieron a las calles para evitar protestas. Alberto Fujimori ganó su segunda elección presidencial en 1995. La caída del cabecilla terrorista Abimael Guzmán y el shock que estabilizó la economía y que inició luego del autogolpe le permitieron imponerse al diplomático Javier Pérez de Cuéllar, exsecretario general de las Naciones Unidas, en primera vuelta sacando más del 50% de los votos. Flash de Panamericana Televisión. Presidente reelecto, ganador en primera vuelta, ingeniero Alberto Fujimori, Cambio 90, nueva mayoría. Lo escucharon ustedes, no habrá segunda vuelta. El presidente de la República ha sido reelecto. Así, Fujimori alcanzaría a quedarse en el poder por 5 años más. Durante su segundo mandato, Fujimori enfrentó una gran crisis a raíz de la toma por parte del movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, de la residencia del embajador japonés Morihisa Aoki. El secuestro duró poco más de 4 meses, pero el 22 de abril de 1997, las Fuerzas Armadas realizaron la operación Chavín de Huántar, logrando liberar a 71 de los 72 rehenes que estaban en manos de 14 terroristas del MRTA. La operación militar fue considerada un éxito y uno de los más grandes logros del gobierno fujimorista. Sin embargo, en los últimos años, testimonios de diversos rehenes motivaron la investigación de una posible ejecución extrajudicial del MRTista Tito por parte de los agentes del SIN. Luego de que el Congreso, de mayoría fujimorista, allanara su camino para su segunda reelección, con la denominada Ley de Interpretación Auténtica, Alberto Fujimori postuló a los comicios del 2000. El ex jefe de Estado se impuso a Alejandro Toledo, de Perú Posible, en una segunda vuelta llena de denuncias de fraude.
Alrededor de las 5 de la mañana del 19 de noviembre del año 2000, Federico Salas Guevara recibió una llamada telefónica desde Japón. Al otro lado de la línea estaba Alberto Fujimori, quien comunicaba a su primer ministro su intención de renunciar a la presidencia. Salas Guevara recuerda que no intentó disuadirlo, pues la decisión era definitiva. Alberto Fujimori había salido del país para asistir al foro APEC en Brunei, un país del sudeste asiático. Luego de ello, debía dirigirse a Panamá para otra cumbre, pero decidió quedarse en Tokio. La dimisión de Alberto Fujimori se produjo 2 meses después de la revelación del primer Vladivideo, donde se ve al ex asesor Vladimiro Montesinos entregarle $15.000 al entonces congresista Alberto Curi, a fin de que este pase a las filas del fujimorismo desde la oposición. La renuncia del exmandatario fue rechazada por el Parlamento, que declaró su vacancia por permanente incapacidad moral. Bueno, Arturo, ¿tú te imaginas a dónde vamos a ir? Todavía ni idea. Secreto total. El expresidente Alberto Fujimori llegó a Santiago de Chile procedente de Tokio el 6 de noviembre del año 2005 a bordo de un vuelo privado. Al día siguiente fue detenido por dictamen de la Corte Suprema chilena tras ser requerido por la justicia peruana. El proceso de extradición al Perú se inició el 6 de enero del año 2006 y, tras su detención, a partir del 7 de noviembre del 2005 y hasta el 18 de mayo del 2006, el exmandatario estuvo detenido en la Escuela de Gendarmería de Chile. Tras ello, la justicia chilena le otorgó arresto domiciliario a Fujimori. A la espera del fallo sobre la extradición, Fujimori decidió aceptar postular como candidato al Senado de Japón por el ya desaparecido Nuevo Partido del Pueblo. Alberto Fujimori desu. Perú daitorio toshite no keiken o ikashi, Nippon no kokumin no minasan ni tsugi no koto o yakusoku shimasu. Finalmente, el 29 de julio del 2007, un día después de su cumpleaños, Fujimori sufrió una estrepitosa derrota y solo obtuvo 51.279 votos frente a los 17.000 votos que logró Yosaburo Jimmy, quien ganó uno de los 2 escaños que obtuvo el Nuevo Partido del Pueblo. El 21 de septiembre del año 2007, se dio a conocer el fallo de 260 páginas de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Chile, que aprobó la extradición de Fujimori por 7 casos, entre ellos las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos y los secuestros del empresario Samuel Dier y el periodista Gustavo Gorriti. Posteriormente, ya en Perú y tras un juicio televisado, Alberto Fujimori fue condenado el 7 de abril del año 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata de los asesinatos perpetrados por el Grupo Colina en La Cantuta y Barrios Altos. Esta fue la segunda sentencia que recibió, ya que antes había sido hallado culpable por el delito de usurpación de funciones por el allanamiento a la casa de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos. Fujimori recibió otras 2 sentencias, una por la transferencia de $15 millones a Montesinos y otra por pagos ilegales a los congresistas tránsfugas. Sobre la acusación de financiamiento a los diarios chichas con fondos de las Fuerzas Armadas, Fujimori fue absuelto en una segunda instancia. El 24 de diciembre del año 2017, en vísperas de la Nochebuena, Alberto Fujimori recuperó su libertad después de 12 años, cuando fue capturado en Chile. El ex jefe de Estado, sentenciado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, recibió el indulto humanitario de parte del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Quiero decirles que quizás esta ha sido la decisión más difícil de mi vida. Se trata de la salud y las posibilidades de vida de un expresidente del Perú que, habiendo cometido excesos y errores graves, fue sentenciado y ha cumplido ya 12 años de condena. Eso ocurrió 2 días después de que el presidente Kuczynski no fuese vacado por el Congreso de la República gracias a los votos de los 9 legisladores de Fuerza Popular, entre ellos Kenji Fujimori. El 3 de octubre del año 2018, la Corte Suprema anuló el indulto humanitario y tras permanecer en la Clínica Centenario, el sentenciado exmandatario retornó al penal de Barbadillo en la de Iroes el 24 de enero del año 2019. El 17 de marzo del 2022, el Tribunal Constitucional declaró fundado el habeas corpus que planteaba la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, con lo cual el ex jefe de Estado saldría en libertad. El tribunal aceptó la ponencia de Ernesto Blume, que planteaba declarar fundado el recurso y con ello se deje sin efecto la anulación del indulto.
Posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución de verificación de sentencia que impidió la libertad del exmandatario. Así, el 6 de diciembre del 2023, el Tribunal Constitucional estableció expresamente en una resolución que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia para ordenar que se ejecute una sentencia de un tribunal nacional y dispuso la inmediata libertad de Alberto Fujimori. Ahora dinos en los comentarios qué otro hito durante la carrera de Alberto Fujimori crees que marcó su paso, su carrera y el final político del líder fujimorista. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa el botón de notificaciones para recibir más contenido como este.